Continuamos hablando acerca de las obras de la carne. Y hoy hablaremos de la séptima obra de la carne, la cual corresponde a los agüeros. Por las costumbres muchas veces nos enseñan, pero no están en armonía con la palabra de Dios. Las tradiciones, y más cuando están arraigadas en el corazón de alguien, hacen cosas por inercia, porque están metidas en su corazón. Y hoy las iglesias están llenas por cristianos supersticiosos, en creer en ciertas situaciones. Tienen algún poder de eficacia en su vida e incluso colocan la fe en cosas como estas y no en la palabra de Dios. Por eso estamos viendo Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21. Y Pablo dice y menciona lo que según él son las obras de la carne. Unas están en singular y otras en plural, como en el caso de las hechicerías. Ya vimos el espiritismo, donde algunas personas creen en que los muertos pueden hacer algo por los que están vivos, y no es así, ni pueden dar alguna protección, porque sé de que si estoy en los mandatos de Dios, el que me cuida es Dios. Si pongo por obra su palabra, desde los tiempos de Jesús existen las tradiciones. Y en un enfrentamiento entre Jesús y los fariseos, en un diálogo en el Evangelio de Mateo capítulo 5, en el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 3, respondiendo Jesús, él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús les dice a los fariseos en que eran supersticiosos en cuanto en guardar tradiciones y por tanto estaban traspasando el mandamiento de Dios por cumplir las tradiciones. El pueblo de Israel era supersticioso, aunque conocían los mandamientos de Dios, tenían sus tradiciones. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, habla del paralítico de Betesda. Según el relato, el mismo paralítico dice a Jesús en el versículo 7: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Sucedía que el agua se agitaba porque supuestamente venía un ángel y creían que al entrar en el estanque eran sanados. Y las personas estaban pendientes de este suceso, que no sucedía, pero de que sí sucedió, tal vez. Pero entendemos por la palabra de Dios que estas cosas no provienen de Dios. Y el versículo 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esto era una tradición y era una superstición en el pueblo. Y muchas personas, por su afán de recibir la sanidad, no les importaba a quién acudir, con tal de ser sano. Cuando buscamos algo por error, el orden de los factores no altera el producto, suelen decir. Pero la Biblia no me dice eso. Si yo creo en Dios y que es mi sanador, yo debo buscar efectivamente, bajo los parámetros de Dios, mi sanidad. Y eso cuesta mucha paciencia. Hoy hablaremos de los agüeros. El silbo del pájaro, llamado 3-3, se dice que traía una mala noticia y era un mal presagio. La herradura colgada en la puerta, según, era protección. La mariposa negra, que si tiene un número, era número de suerte. El ramo, que si llueve con tempestad, si lo queman, para y cesa la tempestad. Y etcétera, etcétera. Y muchos más que las tradiciones del mundo tienen. Los agüeros se basan en la superstición, pero Dios condena eso en su palabra. Las tradiciones se adquieren debido a la cultura, es decir, alguien lo hace y otro también lo hace. Le enseñó y la sigue practicando hasta que entiende y comprende por la palabra de Dios de que eso no es verdad. Isaías capítulo 2, versículo 6 dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Muchas cosas que se practicaban en Israel eran traídas de otros pueblos. Ahora, Balán
fue llamado por Balá para que maldijese al pueblo de Israel. Pero Balán no era un profeta de Dios, porque Balán practicaba adivinación y encantamiento según los registros bíblicos. Números capítulo 23, versículo 23 dice, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. ¿Qué es un agüero? Según el diccionario, un agüero es una señal o un indicio que se interpreta como un presagio futuro, en que va a traer algo bueno o algo malo. Es una adivinación que se basa en el canto o en el vuelo de las aves, de los insectos o los fenómenos naturales. Analicemos si me va mal en algo. ¿Será que una mariposa tuvo la culpa? ¿O porque un pájaro cantó? No, porque la elección es mía y tuya. Nosotros elegimos, por lo cual las circunstancias o las consecuencias que resulten de eso es de mi culpa. Y no puedo decir que son cosas del destino. Y mucho menos culpar a Dios. ¿Qué es un presagio? Es un presentimiento de un dolor de pecho, un pálpito de que supuestamente va a suceder basado en los agüeros. Y Dios dice que estas cosas no están aprobadas en su palabra. Ahora, ¿qué es un amuleto? Es un objeto o cosa que personas le otorgan poderes especiales y creen que puede protegerlos. Por ejemplo, la herradura, el azabache, el cual le colocan a los niños, el escapulario, la mata de sábila, la pata de conejo, el Salmo 91. Con la pandemia, el que no aprendió es un necio. Hubieron pastores donde dijeron en que la pandemia se quitaría con ayunos y desde el 2021 y hace poco cesó el avance del virus. Y aunque cesó, seguirán sucediendo. Tienen que suceder por ser señales de tribulaciones momentáneas. El hombre, aunque encontró o encontrara la solución, porque aún no es el tiempo y Dios se lo permite. Ahora hay historias en que tal cosa lo protegió de algo y las personas se apegan a estas historias creyendo sin tener la seguridad en que en verdad hubiese sido real. Entendamos, la protección de Dios está en nosotros cuando ponemos por obra su palabra. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los amuletos los convierten en contras como la sangre de Cristo, la Biblia o el azabache, la cruz, el escapulario, etc. El Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiere decir, cuando pongo por obra la palabra de Dios será una lámpara y con mis hechos será una lumbrera en mi camino. Porque si pongo por obra los mandamientos de Dios, mis hechos buenos me alumbrarán mi camino en luz. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, que dice que tengo que poner por obra lo que yo aprendo en cuanto a las cosas que la palabra de Dios condena. Es decir, si la palabra de Dios me prohíbe el no hacer tales cosas, pues no las debo hacer, porque va en contra de los principios de Dios y porque también es un engaño. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.